¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Sin duda, como somos ahorita, no ha sido más que lo que hemos decidido en nuestro camino. A veces bien, a veces no tan bien para nosotros. Pero a veces hay una barrera que hay que romper, en donde la sociedad, la gente, nuestros papás nos están diciendo qué queremos ser, cuando ese queremos es ellos, no nosotros. Y cuando podemos romper esa barrera y decidimos qué ser, y la responsabilidad es nuestra, pues la vida cambia en aspectos buenos y en otros no tanto. ¿Qué sucedió con nuestro amigo, nuestro invitado, mi tocayo? Lalo, gracias por estar acá. No te veo como contador y sin embargo tu carrera es contador. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo tampoco me veo como contador. Claro. Estudié la carrera y debo decir que si salí fue por humanitarismo de uno de mis profesores. ¿Qué te dijo? El contador José Sosa Padilla. No, nunca me dijo nada, simplemente voy a poner un ejemplo. Estamos en el examen final de contabilidad de costos, costo 6, y yo no sé ni qué decir, pero llegué, vi el examen, dije, bueno, creo que puedo hacer esto con aquella fórmula, y hasta donde llegué le dije, ya te entrego el examen. ¿Por qué? Yo no sé qué hacer. ¿Cómo no? Con esto es aquello. Ah, bueno, voy a mi lugar. Regreso, y aquí, no, con esto, aplícalo acá. Fui a mi asiento, regresé. ¿Y ahora qué hago? Ya entrégalo, ya acabaste el examen. Wow. De ese tipo de experiencias fue en la carrera. Al principio yo iba bien porque en mente fresca, debo decir que estudié a fuerza la carrera, nunca me gustó. Fue obligada. Luego quería ser piloto aviador o estudiar relaciones internacionales, que no se me hizo. Pero bueno, entré a la carrera y me ayudó mucho que en el primer semestre me dio trabajo una amiga de un tío, de la contadora Marcela Alcántara, y estuve en su despacho desde el principio de la carrera. Y sí, llegaba algún maestro, le daba clases y digo, eso ya lo sé, ya lo entiendo, sé cómo se hace. Y le perdí intención y atención hasta que en un momento que lo único que obtuve en materias reprobadas. Si se veía mi certificado de profesional, y no me da vergüenza decirlo porque es uno de los motivos por los cuales estudié después la maestría en educación, la mitad de las materias son a título de suficiencia. Y algunos otros extraordinarios. Por eso yo no me podía ver como contador. Y me especialicé en recursos humanos. Pero de todas maneras nunca apliqué mayormente todos esos conocimientos. ¿Qué sucedió? Pues que más adelante, cuando ya iba yo al primer año de los estudios de posgrado de estudios superiores, tuve oportunidad de impartir clases en el TEC de Monterrey. Y fue ahí donde me dijeron, bueno, estás terminando la maestría en historia, vente a la de educación, te la damos aquí. Y bueno, sí, fue becado al 100%, saqué buen promedio, 9.8 en general. Entonces, ahí fue cuando dije, sí, me gusta la educación, es lo que voy a procurar hacer con todos mis alumnos, centrarlos y ubicarlos. Porque veía que tenía algunos alumnos que dicen, pues estoy aquí porque estoy, pero no acabo de estar. 1, 2, venían arrastrando problemas, bastantes materias. Entonces dije, hay que darles algunas estrategias como las que a mí me han enseñado en el mismo TEC, pero a su nivel. Y fue como empezamos a trabajar algunos alumnos y yo. Agarré tal que cuando tuve que dejar el TEC de Monterrey, pues fueron a buscarme a la radio donde nos conocimos, Tocayo Radio Universidad, y me dijeron, oye, queremos que nos ayudes porque tenemos problemas. Ya se viene el examen final y acabamos. Bueno, nos vemos aquí a las 7 de la mañana. Igual que nos hizo un asesor, el doctor Francisco Caracheo, con una materia de psicología del aprendizaje, que decía, no estoy de acuerdo con lo que les están diciendo en la clase a distancia, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. De 7 a 8 nos platicaba lo que no entendimos en 3 horas. Y salimos muy bien preparados. Intenté yo hacer lo mismo con los muchachos y creo que lo logré porque hasta la fecha no hay uno de mis exalumnos que no me salude. Fíjate.
Y siento que esa es la mejor recomendación. Porque Además, regularmente es un termómetro, tocayo, cuando damos clases y el alumno no saluda al maestro, es que hubo claro. algo malo, un estímulo negativo. Pero en este caso, todos, hola, profe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Porque siempre les dije, háblenme de tú, no soy tan viejo para que me vean allá arriba. Claro. No soy un cerro. Pero fíjate, entonces, aparentemente viviste una época, vamos a llamarle así, difícil, pero que te hizo madurar al grado que de pronto veo un cuate que quizá en un tiempo, pues perdona si lo estoy diciendo fuerte, medio amargado, medio enojón, y de pronto te fuiste por tantos caminos que te abrieron una luz que has compartido con la gente. Te veo como Boy Scout, te veo como locutor de radio, te veo como cronista municipal, te veo como, pues en tantas cosas, pero la que quiero resaltar, pues, como bombero voluntario. Ni siquiera, o sea, estás poniendo tu vida y eso, y es un cuate que aparentemente estarías enojado con la vida y no, le estás dando tu vida a la vida. ¿Qué pasó ahí? Es algo muy sencillo. Cuando finalicé bachillerato, que es el momento en que la mayoría de los jóvenes estamos indecisos de estudiar una cosa u otra, aunque yo tenía mi idea firme, pero no estaba de acuerdo con lo que querían imponerme, pasé un año con el negocio familiar, hasta que por fin doblé las manos y dije, bueno, estudiaré contaduría, a condición de entrar al cuerpo de bomberos. ¿Y eso es decisión tuya? Sí. No estaba muy de acuerdo. ¿De dónde lo sacaste eso? Pues yo desde chico que siempre quise ser bombero, me acuerdo desde niño, tenía mi camioncito, yo sentía que iba a incendios, cosa parecida. ¿De dónde me vino? No me lo pregunten, no sabría decirlo. Pero yo también quise ser bombero, pero también astronauta, y nunca fui nada de eso. Bueno, pero yo sí era bombero, pues porque yo sí tuve la oportunidad. Simplemente cuando dijeron, bueno, pues búscalo de bomberos, fui a la comandancia, ahí había un amigo de la familia que alguna ocasión comentó algo, pero me acuerdo cuando iba de visita no hablaba de servicios o cosa parecida. Siempre fue muy discreto al respecto. Me refiero a un buen amigo y hermano, Antonio Sánchez Ibarra, que iba de visita a la casa, se quedaba un buen rato, pero yo nunca lo escuché hablar de bomberos. Sabía que era bombero porque lo vi portando la bandera, porque lo vi también saltar de la unidad para entrar al servicio en una sola vez. Pero sí sabías que, o sea, ¿en serio sabías que era ser bombero? Sí, había leído. ¿Y sabías que te iba? Pero es que luego vemos en televisión y decimos que el bombero de ahí, que quiero ser médico porque voy a... había visto algún programa, pero dije esto, no creo que sea exactamente lo de bomberos, porque dije, yo veo que están aquí actuando y están todos en un plan seguro. Pero entré a la corporación y pues ahí fue donde digo que realmente me forjé. Fue mi vida durante realmente prácticamente 30 años. Wow. No me siento haber dado tiempo en vano, al contrario, siento pues que me faltó teniente, estar ahí. ¿No? Llegaste a teniente. Alcancé la responsabilidad de teniente de bomberos y conocido en otras corporaciones, no nada más de aquí, en el extranjero, a nivel nacional de algunos. Te puedo mencionar, por ejemplo, Veracruz, Salamanca, San Luis Potosí, Monterrey, en el extranjero, en Laredo, en San Isidro, en Los Ángeles, también en Tijuana, por supuesto. ¿Y tu momento más difícil como bombero? Donde de veras pudiste haber dicho, aquí me muero. ¿De riesgo? Nunca lo consideré. ¿Nunca? Estuvimos en servicios muy peligrosos, sí, algunos de bastante riesgo, pero para decir, ya aquí quedé, no, nunca. Luego estabas me acuerdo, hablabas de un tanque de gas. Sí. Y que si eso explotaba, pues, sí, aunque no lo dijeras, pues te morías. Se incendió un restaurante que está frente al Teatro de la República. Íbamos nada más los muchachos de la guardia del sábado, éramos 5, y vimos el tanque, pues ya estaba redondito de los cilindros que son, y pues hay que sacarlo, pero está acá. Me acuerdo que me lo eché al hombro, salí, y había un montón de gente viendo qué pasaba, y cuando me ven aparecer con el tanque, pero sin un segundo desapareció, y dije, ¿y todos los mineros se quedaron? Ya se lo entregué al maquinista que ya acabó de enfriarlo, y procedimos a lo demás. Por ejemplo. Pero si hubiera pasado algo ahí, pues no te hubiera importado, ¿o qué? No. ¿Cómo tocayo? Pues ¿cómo salió eso? ¿De dónde salió eso? No sé. Si te digo de aquí o de allá, mentiría. No me he puesto a pensar en ello en tantos años. Han sido décadas con muchas experiencias también de igual o menor riesgo.
A ver, como teniente, ¿qué haces tú que no hacías antes de ser teniente y por qué llegaste a ser teniente? Pues, ¿qué hacía de nuevo? Ya iba dentro de la caseta y no parado en el estribo. Pero siempre nos vimos igual. Sí. Yo nunca fui de los oficiales que dijeran, véanme con gran respeto y mírenme lo que traigo en los hombros. No, nunca. Y lo pueden decir mis compañeros. Nunca les falté el respeto, nunca les di un golpe tampoco. Sí, llamadas de atención siempre. Sí, claro. Hubo algunas breves mega regañizas porque azotaron el extremo de una manguera, porque la pisaron cuando estaba cargada la línea, por esos motivos. Fíjate, Claro. está haciendo daño y va nuestra seguridad en juego. Claro. Pero de alguna otra cosa que más hacía como teniente, pues disponer. Tú haces esto, tú haces aquello, voy por ¿Y aquí. la responsabilidad qué? Bueno, ahí sí la responsabilidad era total, porque cuando iba yo al mando del servicio, todos dependían de mí. Yo era el responsable de lo que les podía suceder. Felizmente nunca pasó nada, todos llegamos contentos de cada ¿Y servicio. no te daba preocupación eso? La primera ocasión sí no me sentí muy seguro porque dije, ¿qué haría uno de mis jefes, de mis oficiales superiores, en una circunstancia similar? Cuando ya me ubiqué y dije, pues eso es lo que hay que hacer, seguimos avanzando. No sé de qué estarás hecho tú, pero sí debes de tener de mucho. carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Fue todo. Claro. Bien fuera. Oye, y después, de pronto te encontramos en estas fechas como cronista municipal, que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Y cómo tomas? O sea, como que has estado por todos lados, y en todos lados te ha gustado y lo has hecho bien. Que me ha gustado, sí. Que lo he hecho bien, serán mis jefes los que puedan decirlo. Yo no sabría responder esa pregunta. Que me he divertido enormemente. Hoy día yo lo digo recio y querido, en el cargo en que estoy, me pagan por divertirme. No es otra cosa lo que sucede conmigo. Naces en Querétaro, vives en Sí. Querétaro, estudias Querétaro sin estudiarlo, vives Querétaro sin estarlo Y me pensando. desarrollo en Querétaro como estoy. Y de pronto llegas a cronista. ¿Quién te dice que tú eres cronista o tú por qué llegas a ese Mira, puesto? te voy a explicar esta historia porque vale la pena que se sepa. Hasta antes de un servidor, el presidente municipal designaba a alguien como cronista. Tú, y se le da el nombramiento. Cuando muere Andrés Garrido del Toral, hace ya 2 años casi, hubo un movimiento de decir, bueno, es que ¿por qué cualquiera lo nombra el presidente municipal? Que se decida, que sea de otra forma. Argumentó muy bonito eso la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Besné, que dijo, es que es necesario que estemos seguros. Y bueno, para no hacer larga la historia, se dijo, bueno, vamos a hacer un concurso por oposición. Entonces la universidad presentó a 2 personas y el municipio dijo, yo voy con Eduardo Rabel. Hasta me acuerdo que el maestro Luis Bernardo Nava dijo, este es mi gallo. Y entonces nos estaban para un día en lo que es la sala de acuerdos. Ya había llegado el director de la Facultad de Filosofía de la universidad, ya había otros maestros, otras autoridades. Desde luego, las 3 regidoras integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, que yo medio conocía a una de ellas, pero a las otras 2 damas, sinceramente, no estaba muy seguro de quiénes eran. Pero resulta que ellas sí sabían quién era yo. Bueno, el caso es que preguntaron de una y otra cosa. Me acuerdo que pasó primero el joven que venía de la universidad. Salió y me dijo, uno menos. Le dije, ¿uno menos de qué? Pues yo dije, ¿por qué preocuparse por mí? Porque no les gusté lo que dijo. Yo no veo un rival, no veo cosa parecida, simplemente ya determinarán ellos. Entró la segunda persona, una dama, expuso lo que consideró y salió, me acuerdo que de muy mal humor, muy contrariada. Bueno, entró, dicen, preséntate quién eres, cuál sería tu proyecto y después te preguntaremos. Muy bien. Y así Yo dije, soy fulano tal, estudié, bla, 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 tengo esta experiencia. Mi plan de trabajo sería este y este y este. Y bueno, me acuerdo que una de las principales preguntas que hizo el director de la facultad fue, ¿y dónde entra la hermenéutica en la crónica? Dije, perdónenme, en ninguna parte. Porque hermenéutica es la interpretación de los acontecimientos.
Y el cronista no puede, no debe, ni siquiera intentar interpretar lo que sucede. Puede registrar y decir, esto me da pie a recordar algo que sucedió hace tiempo y aquí está el registro, o algo que en los libros de historia se narra de esta manera, pero interpretar no, porque entonces caeríamos en un error, la subjetividad, que siempre es el problema de la historia. Cuando no se habla de la historia por sí sola en una forma objetiva, que se cae en subjetividad, vienen las interpretaciones, vienen los chismes, vienen las formas de decir las cosas muy distintas. Recuerdo que hasta puse el ejemplo de la corregidora, que malamente le decimos así. Dije, para empezar, fue corregidora de sus hijos. El cargo era de su esposo. Doña Josefa atendió a su marido y nada más. 1, 2. Si lo vemos desde el punto de vista de los autos que aún permanecen en el Archivo General de la Nación, en que la tachan de una Ana Bolena, que porque intentó seducir, dice un obispo, que porque la vieron como una persona, perdónenme el término, una vieja argüendera, así la tienen en los términos de la Inquisición. Pero si la vemos desde la historia como está escrita ahora, es una gran mujer, una matrona. Y ahí yo hice inclusive un estudio de su perfil psicológico. Entonces es una mujer que por las experiencias que vivió de niña, por eso tiene el carácter tan acentuado, tan enérgico y tan decidido, que es lo importante. Pero no tengo por qué interpretar lo que hizo. Claro. Yo puedo comprender a mi gusto lo que sea, pero yo como cronista narrar. Ella hizo esto, esto y esto puntualmente, de ser posible cada minuto, sin agregar nada. Sobre todo, no escribir con adjetivos calificativos. Es lo más grave, que pongamos algún calificativo. Y entonces ya podremos ver un poco más claramente quién fue quién. Oye, ¿y las fotos que existen, sí son de veras de ella? No. Hay gente que dice que no. No, por supuesto, por una razón. La fotografía empieza en 1846, ella muere en 1829. Como que es como supe que compraron que un dibujo a lápiz. No, tampoco es de ella. No que sí, no. Por una razón. El lápiz empieza en Europa hacia 1835, según tengo noticias, posiblemente puedan corregir. En todo caso sería un dibujo al carboncillo. Eso es un apunte, sí, es un apunte al carboncillo, claro. Y entonces ya podríamos verlo de esa forma. Pero a lápiz, no. Que yo sepa, no había lápices. Claro. Hasta después de 1830, que más en los 40, por ahí sí. Es por cuestión de tiempo. Y de pronto te encuentro, que es ahí donde te conozco, como locutor en Radio Universidad. Y comentarista taurino también. Sí. Todos los viernes. Sí. Era el programa que teníamos Hernández Cortina y un servidor, en que, como decía la rúbrica, análisis, crítica y comentarios sobre la fiesta brava. Pero buscaba siempre el punto de vista universitario, que es crítico. Esa es la cuestión de la educación universitaria. Veo, lo dijo hace poco la maestra Tere García Besné, al ser universitarios somos profundamente críticos en todos los aspectos, porque es lo que nos enriquece muchas veces. Claro. En consecuencia, en la fiesta brava había que analizar muchos aspectos, y Toño lo llevaba siempre al punto de vista filosófico, porque le parecía que era el más centrado, el más adecuado y quizás el que mejor se podría ubicar. Porque entonces, ¿quién puede discutir algo al respecto? Claro. Si se ve de una forma objetiva y filosófica, pero también veíamos en esos aspectos poesía, música, de corte taurino, por supuesto, y desde luego crónicas de tiempos anteriores. Pero manejabas controles, hacías grabaciones. Yo me acuerdo que algunas grabaciones de mis cápsulas de En el umbral de lo misterioso, sí. Dicen por ahí, todas esas cosas, tú estabas manejando los controles, tú sí. me grababas, pues. Sí, porque yo ingresé a Radio Universidad cuando era todavía obra negra, y me tocó, junto con el ingeniero López de Ortigosa, pues abrir todas las envolturas del equipo, determinar dónde iría cada cosa, trasladarlo además, irlo instalando poco a poco hasta que por fin quedó en funcionamiento. Ingreso más que como locutor, como técnico de grabación, pero en un momento dado pues también el auxiliar técnico en muchos aspectos, porque en secundaria había llevado el taller de radio y televisión, entonces medio entendía de cómo darnos toques sin que sucediera nada grave. Y sí, con Diego hablábamos un idioma muy similar para ver de qué hacer con cada aparato.
Más adelante es cuando acudimos, recordarás, a México, ustedes por el certificado de locutor que yo también obtuve, pero me lancé el de comentarista taurino, que también lo alcancé, sí. Wow. Y ahí están guardados los documentos. Sí, tampoco nunca lo he usado para nada, pero Y me decían, bueno, qué satisfacción el haberlo tenido, ¿cómo porque ya no? ves cuánta gente fui a hacer exámenes, gente conocida, que nunca los pasaron. Efectivamente, y nosotros en la primera de cambio, a pesar de los nervios que quería inculcarnos Mario Díaz Mercado, ¿recordarás este Sí, hombre? me acuerdo de él. Me decían, ya déjalo, está más nervioso de verte que tú. Me acuerdo ese comentario por parte de Crisógono. Sí, quizás sí. Y me decían, bueno, si ya tienes el de comentarista taurino, ¿por qué no sacas el de música clásica, el de historia de Querétaro? Y pues en su colección. Yo pedíle comentarista taurino por el programa de toros en primera y segundo para saber si veras comprendo de la fiesta brava o nomás estoy, como decíamos comúnmente, alambreando, es decir, improvisando. No, la idea era, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿O no? Me dijeron que sí, bueno, como que me lo he creído un poco, pero todavía no creas, no pienses que mucho, no. Incluso ya no digo nada de la fiesta brava, no he ido ni a corridas tampoco, porque cuando las veo ya grabadas digo, pues qué bueno que no asistí, porque no he encontrado algo como para mirar con atención, porque son los tres estadios, ver, mirar y observar. Entonces, ¿qué voy a mirar yo aquí, sino más que mi billete con alas? Y eso pues, obviamente es polémico en la sociedad, que si debe o no existir la fiesta brava. De toros, política y religión nunca discutas, pierdes amistades. Claro. Y finalmente, pues... Son evoluciones del ser humano. Se dice que por nuestra sangre mexica, nuestra sangre prehispánica mezclada con la sangre latina, nos gusta mucho el color, el olor y el escurrimiento de la sangre. Y yo no creo tanto eso. Pero sí puedo decir que han sido momentos en la historia, digamos, de nuestro país, de nuestra tierra, que nos traen esa diversión de alancear toros, que era una forma de que se prepararan los caballeros y supieran sujetar la lanza hasta qué momento y de qué forma en caso de una batalla, como efectivamente ocurrió durante la conquista. Después se dejó la lanza para utilizar la alabarda, que ya para una guardia, y finalmente nomás se dio para transformarla en asta bandera. Pero yo ya no creo que alguien pueda combatir con una lanza sabiendo que hay armas de fuego. Pero eso también ayudó, por eso nació, mejor hecho, esa parte de la fiesta brava. Claro, quien quiso lucirse con un paño y hacer un montón de suertes que ahora tienen nombres propios, algunas siguen llevándose a cabo, otras ya totalmente en desuso, y sobre todo en México han quedado en desuso porque ya cambió el animal en sí, ya no es el mismo de hace 50, 60 años. Por ejemplo, la mariposa, el salto de la mariposa, que se ponen la capa en los hombros y aleteaban como alas de mariposa, pero el toro podía levantar más la cabeza. Ahora, con la reforma agraria, con el corte de distancias, ya no es lo mismo, porque antes el toro era un atleta, caminaba mucho para buscar la sal, el agua, el alimento, y ahora es un animal pescuecero, mueve de un lado para otro y encuentra lo que quiere. Es lo que ha hecho cambiar la fiesta brava, y en consecuencia también ha cambiado el ser humano en cuanto a su percepción. Ya no es voy a divertirme con el riesgo de un hombre, ahora que le dé un giro completo a la vista y dicen, es que no puedo divertirme con el sufrimiento de un animal. Yo recuerdo en alguna ocasión en el programa tuvimos comentarios de veterinarios que decían es que mientras todo ocurra en el callo escapular, el toro no sufre mayormente. Sí, hay una herida que es la puya, pero lo demás no. Cuando viene la muerte, bueno, finalmente el toro es una res, que está bien alimentado, está sano, y se lo van a llevar al rastro, al destazadero, y se va a vender esa carne también, como de muchos otros animales que no llegan a ser sacrificados, a menos de decían, este tuvo la oportunidad de defenderse. Sí, muchas ocasiones pidieron la oreja del torero para el toro. Bueno, hasta la fecha lo están haciendo. Pero son conceptos diferentes y han evolucionado con el ser humano y seguirán cambiando. En la época de Juárez se prohibió la fiesta brava y después fue permitida nuevamente. Hoy se vuelve a prohibir. Veremos qué pasa con el tiempo. Yo creo que me va a tocar verlo. Ya obviamente, porque también se nos acabó el tiempo. Esos cambios tan diferentes, tú queretano de nacimiento, al queretano de este tiempo, ¿cómo ves Querétaro? ¿Cómo
¿Cómo lo saludas y cómo te despides de Querétaro hoy? Siempre ha sido la tierra de mis amores, siempre lo he visto con mucho cariño, aunque no he dejado de registrar sus cambios. Estas calles por las que veníamos caminando hace un momento, yo las vi empedradas con las losas derechuecas en las banquetas, que llovía mucho, el clima no era tan inhóspito por el calor que hace hoy día, pues había muchas condiciones distintas. Entonces siempre la veo con el mismo cariño y les digo, Querétaro es una ciudad rosa que se envuelve en gasa rosa para dormir sus sueños rosas en su casa rosa. Porque me estoy refiriendo tanto al crepúsculo como a la cantera del piso, como a los edificios. Qué bonito. Tocayo, mil gracias por todo. Y también muchas gracias a todos ustedes. Acuérdense, la vida es como es. Nosotros estamos tomando las decisiones. Cuando decidimos tomar la propia responsabilidad, eso, ser feliz o no, va obviamente a depender de nosotros. Pero finalmente, esa también es una decisión. Gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.